Hay muchas reflexiones en torno al nuevo sistema de justicia penal. Hay muchas observaciones críticas y muchas laudatorias. En algunos casos, el elogio es ensordecedor. En otros, la diatriba puede ser un factor de distracción. Debemos, me parece, observar una postura de equilibrio. Hago una precisión personal, no soy panegirista del nuevo sistema, tampoco soy detractor del nuevo sistema, trato de ser un observador objetivo, un observador interesado y de mirar cómo se desarrolló, valorándolo, y cómo se está desarrollando. Hay muchos observadores que vale la pena tomar en cuenta. Por ejemplo, los puntos de vista del doctor Moisés Moreno. El doctor Moisés Moreno es un inteligente jurista que ha participado, o lo intentó, en muchas etapas de la reforma procesal penal y que se ha manifestado en términos muy duros acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ha señalado diversos aspectos que pueden ser cuestionables y vale la pena considerarlo por si acaso llegamos al momento, y llegaremos, de hacer la reforma de la reforma. Hay muchas cosas que afirman y probablemente otras que reformar. Dice Moreno que hay puntos que demuestran que el diseño del Código Nacional es muy carente de técnica legislativa, además de que evidencian su gran desaseo. Punto de vista de un conocedor. Doña Victoria Latorrín, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias Penales, una dama que se ha dedicado al estudio del procedimiento penal, que ha sido jueza, que ha sido magistrada, ministra de la Suprema Corte, procuradora, en fin, que tiene una larga carrera judicial y que algo sabe, por no decir mucho sabe, del sistema procesal penal mexicano, ha expresado una serie numerosa de dudas acerca de aspectos cuestionables desde el punto de vista constitucional del sistema de justicia penal que nos hemos dado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Está pendiente de respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad que planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace ya algún tiempo, señalando puntos de inconstitucionalidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Un profesor de esta misma institución, don Enrique Cáceres, un distinguido filósofo y teórico del derecho, no un penalista, dice, bajo su responsabilidad y firma, que el Código Nacional de Procedimientos Penales es uno de los productos generados, lo estoy leyendo, durante un periodo caracterizado por una frenética actividad legislativa poco reflexiva, y menciona en una larga recaída, en una larga lista, las que él considera, y son muy numerosas como para poderlas reproducir ahora, dispraxis que caracterizan al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo dice en el prólogo a una obra emprendida para hacer el elogio con crítica del Código Nacional, que con toda veracidad menciona cuáles son sus puntos de vista. Y algunas agrupaciones, algunas instituciones, además de lo que nos ha dicho CEJA, además de lo que nos han dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas instituciones dentro de México han hecho también sus propias evaluaciones. Está, por ejemplo, el caso de México Unido contra la Delincuencia, una asociación civil de la que yo no formo parte, pero cuyos trabajos vale la pena seguir por atención. Recientemente, México Unido contra la Delincuencia presentó los resultados de su observación, una observación minuciosa llevada a cabo para ver cuál es la práctica que estamos llevando adelante acerca del nuevo sistema de justicia penal con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y para ello hizo un estudio a través de 900 audiencias de distinto tipo en diversos tribunales. El resultado de esas 900 audiencias no es halagüeño, no es halagüeño en lo absoluto. La valoración que se hace, ponderando simplemente las intervenciones que tienen los personajes que participan en las audiencias y confrontando esas participaciones con lo que ellos esperan en función del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, es una calificación altamente desfavorable.
Un dato que retengo en la mente porque me resultó particularmente impresionante es que en esos 900 casos examinados, no hubo uno solo, dice México Unida contra la Delincuencia, no estuve yo en los 900 audiencias, dice, no hubo uno solo en que el asesor de la víctima o ofendido hiciera uso de la palabra para decir algo, lo que fuera, en relación con los intereses y derechos de la persona a la que se supone está asesorando. Y las intervenciones de los abogados defensores fueron por lo menos pobres. Todo esto debe ser mencionado, todo esto debe ser comentado, independientemente de la posición que finalmente adoptemos, debe ser mencionado porque son ponderaciones hechas por agrupaciones o por personas que se han dedicado al estudio de estos temas y que están cuestionando no solamente nuestro gravísimo déficit de justicia social y los problemas severos de nuestras instituciones, sino la marcha concreta, la aplicación concreta del Código Nacional de Procedimientos Penales y la regulación concreta también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, para esta charla, que he emprendido con un gran desorden, pero con una gran vehemencia, para esta charla se me asignó un tema. Me dijeron que hablara yo sobre el diagnóstico y perspectivas de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. Han pasado muchas cosas, mucha agua bajo el puente desde ese 18 de junio. Hechos y dichos, normas y experiencias. A mí me gustaría redenominar la conferencia. Al fin y al cabo ya voy a la mitad de ella, casi al término de redenominar la conferencia y ponerle algo así como retos y perspectivas o expectativas en relación con el sistema de justicia penal, no solamente la reforma constitucional de 2008, acerca de la cual ya me he pronunciado en un librito sobre esta reforma, que tiene un subtítulo que estimo es muy expresivo, al menos de lo que yo pienso, entre interrogaciones, democracia o autoritarismo, porque es una reforma ambigua, oscilante, fluctuante, entre corrientes democráticas que hay que celebrar y aplaudir, y corrientes fuertemente autoritarias que yo no me atrevería ni a celebrar ni a aplaudir. Bueno, el hecho es que en los últimos años se ha puesto en el centro de la escena a la seguridad y a la justicia. No lo habíamos hecho constitucionalmente durante mucho tiempo. Nuestros temas constitucionales, los que más atraían la reflexión del legislador constituyente, revisor de la Constitución, y el legislador secundario, eran otros temas. Las garantías sociales, la lucha por el poder, los temas de poder y ciudadanía, partidos políticos, elecciones, etc. Pero de pronto algo pasó en nuestra vida, alguna llamada escuchamos a nuestra puerta, algún toque de atención en nuestra conciencia, que la seguridad y la justicia se instalaron en el plano constitucional. Aparecieron, justicia penal, quiero decir, no justicia en general, justicia penal. Aparecieron en el texto de nuestra Constitución, de donde habían estado prácticamente ausentes, sobre todo la seguridad pública. Nos interesaba más la macrojusticia que la microjusticia. En 1984 se hizo una gran reforma judicial que se anunció como la más grande de todos los tiempos mexicanos y recientes, por supuesto, no de todos los tiempos de la historia, donde quiera. Y eso fue una reforma de la macrojusticia, el juicio de amparo, de la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, pero la microjusticia, la que ustedes y yo miramos y padecemos o disfrutamos todos los días, esa no fue materia de atención, lo está haciendo apenas ahora a través de lo que ahora llamamos la justicia cotidiana. Bueno, como quiera que sea, nos dimos a la tarea de hacer reformas constitucionales y hemos sido pródigos en reformas constitucionales. A ver, dice Zagrebelsky que a veces el legislador funciona como una especie de legislador motorizado, dice, estimulado por una fuerza motriz que le impele a legislar y legislar y legislar. Eso se refiere más al legislador secundario que al legislador constitucional, pero aquí tenemos un constituyente motorizado. Hemos tenido decenas y decenas de reformas constitucionales, pero si nos fijamos solamente en aquellas que tienen que ver con temas de seguridad y justicia penal, en forma directa o exclusiva, o bien en forma tangencial, pero que interesan, que atañen de alguna manera a la justicia penal,
llegaron a dar cuenta de que ha habido en los últimos 20 años 20 decretos de reforma constitucional en materia de justicia penal, de seguridad pública o en materias aledañas. Y creo que se avecinan más reformas. Casi no hay día en que no se anuncien más reformas penales, inclusive por la vía espectacular de las misceláneas penales. Los resultados de esas múltiples reformas no son particularmente venturosos. En todo caso, no han llegado, no han aterrizado, están todavía en el nirvana constitucional, pero no parecen haber aterrizado a la vida práctica de las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia. Por otra parte, metidos en estos terrenos, vale la pena que nos sigamos preguntando sobre ciertos conceptos fundamentales en los que debe quedar inscrita la tarea de reflexión y acción en materia penal. Hace algún tiempo, en esta misma universidad, se emprendió el estudio y se hizo en un documento que yo diría fue excelente, acerca de elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia. Y hace también algún tiempo, la Academia Mexicana de Ciencias Penales elaboró una propuesta sobre seguridad y justicia. Y cuando digo hace un tiempo, no me refiero a siglos atrás, años atrás, muchos años atrás. Hablo de 2011 y 2012. La respuesta frente a esos planteamientos, inclusive el planteamiento universitario, que fue muy minucioso, muy serio y muy bien difundido, fue el que alguna vez escuchó por ahí en algún recinto legislativo: ni los veo ni los oigo. No se vio y no se oyó. Y las cosas siguieron adelante. Bueno, pero ahora tenemos otras reformas de que ocuparnos. Sin embargo, de esos esfuerzos hay que extraer algunas ideas, no sea que se nos vayan a olvidar o que a alguien se le vayan a olvidar. Primero, que todo lo que hagamos en materia de seguridad y justicia debe estar inscrito en el concepto de la democracia. Porque también hay las tentaciones, y las ha habido en muchos países, y el nuestro no está ayuno de estas experiencias, de emprender medidas de seguridad independientemente de consideraciones democráticas. Quizá pensando que la democracia no es un buen modo, un medio, punto de referencia para obtener verdaderamente condiciones de seguridad. Cuidado, democracia y seguridad deben ir de la mano. Cuando hablo de seguridad tampoco hablo de seguridad en el sentido abstracto en que solemos expresarnos los abogados, ni solamente de seguridad pública y mucho menos de seguridad nacional, sino de seguridad humana, es decir, de la seguridad en la más amplia de sus versiones, para obtener justicia, no apariencia de justicia, no estadísticas sobre la justicia, a las que somos muy dados, sino justicia real, justicia formal y material, de la cual podamos sentirnos satisfechos. Bueno, paso a un tema que para mí resulta particularmente importante, que es el de la norma y la vida, es decir, los actores de la justicia penal y de la seguridad pública. Soy tenaz en algunas de mis citas, y esta es una que yo traigo a colación con frecuencia, una cita de Piero Calamandrei, procesalista italiano insigne, que en un opúsculo sobre proceso y democracia, justamente, sostuvo algo que parece evidente, pero que hay que estar recordando constantemente. Sostuvo que el proceso, ojo, estudiosos y estudiantes del Código Nacional de Procedimientos Penales, doctrinarios y tratadistas, que el proceso no es como lo diseña la ley, no es lo que dice la ley que es el proceso. Ustedes no pueden abrir el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Magna Reforma de 2008, leer y memorizar y decir, el proceso en México es esto. No, el proceso es lo que de él hacen quienes son sus protagonistas, como una obra de teatro. Macbeth o Hamlet son obras insignes, pero para verlas y disfrutarlas hay que ver quién las pone en escena y cómo se ponen en la escena. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los protagonistas que profieren los parlamentos y que encarnan el espíritu de la obra? Y es a eso a lo que me quiero referir. Porque es aquí donde se encuentran o desencuentran la norma tan celebrada
no siempre es celebrable, pero tan celebrada, y la vida, no sé si celebrada o no, pero finalmente la vida, la que todos nosotros ejercemos y desarrollamos cotidianamente. Veamos quiénes son, quiénes deben ser, estamos hablando de retos y perspectivas, los actores del sistema penal. Los actores, y sigamos para ello el orden de los que el Código Nacional de Procedimientos Penales llama sujetos del procedimiento. Yo creo que tuvo la tentación de decir sujetos del proceso, pero alguien, seguramente el doctor Natarén, les habrá dicho, el proceso es otra cosa, digamos sujetos del procedimiento, personajes del procedimiento. ¿Quiénes son? Primero, los juzgadores. Hemos puesto toda la atención en los juzgadores, en su reclutamiento, en su preparación, en su formación, en su supervisión. Bien, convengamos en que necesitamos un muy elevado número de jueces, bien seleccionados, claro está, mi querido doctor, bien seleccionados y suficientemente preparados para llevar adelante, bajo principios, reglas de inmediación y oralidad, los procesos penales. No jueces preparados en 24 horas, en 48, en 72, en 2 semanas, en un cursillo. Jueces que tengan vocación judicial y preparación judicial. Entonces necesitamos muchos jueces y buenos jueces. Aunque tal vez buenos sí, pero no necesariamente muchos. Porque quizás, el verdadero secreto del sistema que hemos emprendido no es el juicio oral, sino el no juicio oral. Las soluciones alternas, las salidas laterales. Bueno, para tantas salidas laterales como las que ya se están produciendo, sin que las hayamos medido, no necesitamos tantos jueces. Y digo sin que las hayamos medido, porque si bien es cierto que sabemos cuántas son, no sabemos cuáles son, cómo se han producido. Si son salidas laterales que sirven realmente a los fines de la justicia o son simplemente factores de alivio para la sobrepoblación, para el exceso, el cúmulo de cargas que pesan sobre el Estado en materia penal. Bueno, aquí tenemos pues un punto a reflexionar, un punto de deliberar los jueces y la función judicial. Si me da tiempo, me gustaría hablar, pero no me va a dar tiempo para bien de ustedes. Me gustaría reflexionar sobre el juez y la prueba. Jueces y manera de formar la convicción de los jueces. Me van a llevar en línea verde quienes sostienen esta tajante división casi dogmática entre el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio. Y yo quiero decir que el juzgador necesita conocer, porque se le ordena la Constitución y se le ordena el Código, los hechos, tal como estos fueron. Necesita saber la verdad hasta donde es alcanzable la verdad. Y el juez que hemos diseñado es un juez muy distante de la posibilidad de conocer la verdad. Es un juez árbitro, es un juez que falla según lo alegado y probado por las partes. Quien ha sido juez alguna vez en su vida, aunque sea juez de alguna instancia no penal y por poco tiempo, puede seguramente seguir mi reflexión, mi angustiada reflexión, cuando ve el juez que se está cometiendo una injusticia, pero no puede intervenir para repararla. No puede disponer pruebas, aunque esté cayendo en falacias, en mentiras flagrantes, porque de lo contrario se convertiría en un inquisidor. Y nada queremos con un juez inquisidor. Bueno, en fin, este tema no lo puedo comentar más que de esta manera. Tanto solamente. Segundo, el Ministerio Público. Aquí tenemos un personaje muy singular. Por una parte, ha visto reducidos sus poderes y disminuidas sus obligaciones, sobre todo en la averiguación previa o investigación, por algún motivo grave a la averiguación previa se denomina investigación, y ya no está obligado a probar tanto, ni tan a fondo como alguna vez estuvo obligado a probar. Se nos pasó de noche el hecho de que las obligaciones probatorias intensas del Ministerio Público no son para satisfacción del Ministerio Público, sino para garantía del ciudadano. Ahora, para pedir una orden de aprehensión o para iniciar un juicio, ya no tiene que probar como alguna vez tuvo que probar estos fastidiosos elementos del cuerpo del delito, o
o los elementos del tipo penal, uno por uno y todos a fondo y en serio. Claro, la solución es que había muchas sentencias condenatorias y muy pocas absolutorias, pero bueno, en fin, ha disminuido. Pero por otra parte ha adquirido unas potestades y unas facultades que yo, sin vacilar, calificaría de desbordantes, sobre todo a través del ejercicio del principio de oportunidad. No soy adversario del principio de oportunidad. No seré tan ingenuo de suponer que todo puede resolverse mediante aplicación rigurosa y exclusiva del principio de legalidad penal, que cada hecho debe ser consignado, que cada hecho debe ser materia de acción penal, cada hecho punible. No es posible. En ningún país del mundo ha sido posible esto. Y no lo va a hacer en México. Oh, pero esto no quiere decir que le soltemos las manos al Ministerio Público para que ejerza, como se lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de oportunidad, en calidad no de investigador y de agente de la justicia, sino de agente de la política penal del Estado. Puede actuar o no actuar según lo que crea pertinente en función de la política de defensa social o penal o criminal del Estado. Entonces el Ministerio Público va a tener facultades para discernir qué persigue y qué no persigue en función de ciertos criterios no regulados que puede ejercer con un aire muy autoritario. Cuidado. Cuidado, porque esto puede dar al traste no con la eficacia, no con la estadística, sino con la justicia. Y puede generar condiciones de impunidad verdaderamente preocupantes. Tercero, los defensores. Nuestra Constitución ha ido a buen paso, ha llegado lejos, en exigencias en materia de defensa, por lo que toca a las características de esta. Defensa de calidad, dice, defensa adecuada, dice. Esto es muy distinto de lo que decía hace algunos años. Y esto debe reflejarse no solamente en la defensa privada, sino sobre todo en la pública, en la cual ha puesto también el acento el texto constitucional. Porque, a decir verdad, la defensa pública la que se ocupa de la inmensa mayoría de los casos. Y esta inmensa mayoría tiene que ver con individuos pertenecientes a eso que llamamos grupos vulnerables, los que no pueden defenderse por sí mismos, los que no pueden pagar los abultados honorarios de un abogado competente. Y no si son el 80% o algo más de quienes son defendidos por defensores públicos. Tenemos ya esa clase de defensores públicos bien remunerados, bien seleccionados, supervisados, extendidos por toda la República, que van a actuar en los llamados juicios orales, a juzgar por esta encuesta, por este análisis, por este examen directo hecho por México Unido contra la Delincuencia. Parece que todavía no los tenemos. Y no sé si los estamos produciendo en nuestras 2000 escuelas de Derecho y sin politización obligatoria. Bueno, esta es otra gran pregunta que hay que formular a la hora de aplicar el nuevo sistema de justicia penal. Los asesores. Los asesores son una abstracción, una vaguedad excelsa. ¿Dónde están los asesores? ¿Quiénes son los asesores? ¿Cuántos asesores hay? ¿Cuál es la intervención de los asesores? Que tienen que asesorar además a la víctima o al ofendido, que es una confusión conceptual tremenda en la que cayó la reforma constitucional de 1993, al entender que víctima y ofendido son lo mismo. No son lo mismo, no necesariamente. Es verdad que un ofendido puede ser víctima, es obvio, pero no toda víctima es ofendido, porque no toda víctima es titular del bien jurídico afectado. En ocasiones las víctimas pueden ser muchas y pueden ser discrepantes sus posiciones. Y el asesor va a atender a la víctima u ofendido como si fueran la misma persona y tuvieran los mismos intereses. Este es un tema que debe resolver el Código Nacional de Procedimientos Penales. No lo van a resolver sobre la marcha los defensores o los asesores. Es necesario que se resuelva, y bien, desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y he hecho esta perorata para poder desembocar en el punto más delicado de todo este conjunto de personajes sujetos de procedimiento: la policía. La policía, valga la Dios. La policía, nuestro talón de Aquiles. Si ustedes tienden la mirada
sobre los hechos más graves, más dramáticos, más dolorosos que se han registrado en los últimos tiempos, aquellos que han conmovido a la opinión pública, aquellos que han simbrado al gobierno de la República, aquellos que nos han dado fama internacional, advertirán que son hechos en los que ha intervenido como protagonista la policía. Algún miembro de los 450.000 policías que tenemos, bueno, policías individuos, quiero decir, todavía no son tantos los cuerpos policiales, pero sí los individuos, están suficientemente capacitados, están suficientemente preparados para manejar la escena del crimen, para manejar la cadena de custodia. Según los observadores, no. Y según las noticias que recibimos cotidianamente, no. Y hay deficiencias muy severas que tienen que ver con temas que tocó el doctor Hacer y que no tiene caso. ¿Cuál es el estado que guarda nuestra policía? Porque las facultades de la policía en la nueva Constitución, en el nuevo texto constitucional y en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se han ampliado considerablemente, y el Ministerio Público ya no es el Ministerio Público de Carranza y Colunga, es un Ministerio Público diferente, ya no ejerce ese mando directo sobre la policía. Ni siquiera es una sola la policía que investiga, son varias corporaciones y algunas de ellas no tienen nada que ver con la policía, sino con la falta de policía, pues que ha hecho que intervengan otras fuerzas públicas, como es natural, para guardar el orden. El Ministerio Público que a duras penas mandaba a la policía, y que casi prefería no mandarla, ya no tiene tantas atribuciones sobre la policía como las que tuvo, a pesar de que se diga que es el consultor técnico de la investigación. Bien, este es un tema que hay que reflexionar. Esto es como lanzarse a una alberca que no tiene agua. Cuidado, porque si la policía falla, el sistema de justicia penal falla integralmente. Finalmente, lo que van a conocer los jueces, lo que van a resolver los jueces, los encumbrados jueces de enjuiciamiento, los jueces de impugnación y los supremos magistrados de amparo, tienen su origen en lo que hicieron o no hicieron los policías, que son los más enterados. Los más enterados porque son los primeros que llegaron a la escena del crimen, o porque estaban en ella cuando el crimen se cometió. Pero en todo caso son los más enterados. Y si eso no funciona bien, no funciona bien el sistema en su conjunto, independientemente de la preparación que tengan los otros. Y agregaría yo a los encargados de la custodia y de la ejecución. Encargados de la custodia y de la ejecución. El código le da importancia a este personaje, y creo que la tiene, la merece. La tiene si tomamos en cuenta el número abrumador de casos de prisión preventiva que debieran convertirse en libertad provisional, si tomamos en cuenta que la pena de prisión es la desembocadura de nuestras opciones en materia de sanciones, cárcel, nos gusta la cárcel, tenemos un uso muy amplio de la cárcel, no tanto como Estados Unidos de América, donde hay 2 millones de reclusos, pero para la proporción de nuestra población, para nuestra dimensión y nuestras referencias demográficas y criminales, tenemos un altísimo número de reclusos. Si tomamos en cuenta además que un 40% de ellos son presos sin condena. Son presuntos inocentes que están tras las rejas. No hay manera de tratar a un presunto inocente. A una persona que no ha cometido un delito no se le trata de esa manera tan despiadada. Bueno, en fin, los supervisores son supervisores de medidas cautelares y de sustitución del proceso, de suspensión del proceso. Recordemos el gran fracaso de las medidas sustitutivas de la pena privativa de libertad, cuyo régimen tratamos de iniciar hace 40 años, por falta de un mecanismo de supervisión adecuado y eficaz, honorable y competente, y seguimos usando la prisión y no los sustitutos por fracaso de este sistema de acompañamiento de hechos oficiales de la libertad bajo palabra, de la libertad a prueba. Cuidado con repetir la experiencia ahora con este otro personaje que está allí en la lista de los sujetos del procedimiento del Código Nacional de Procedimientos. Bueno, concluyo, porque tengo que concluir, no porque quiera concluir. Tengo muchas cosas que decir. Concluyo
destacando el paradigma en el que nos hemos encerrado. Nos encanta hablar de paradigmas. Reformamos algo y soltamos la palabra paradigma. Los nuevos paradigmas, el paradigma de los derechos humanos, el paradigma de la justicia penal, los paradigmas enfrentados. ¿Cuáles son los paradigmas que se ventilan en el sistema de justicia penal que estamos construyendo? Aquí hay un enfrentamiento, un conflicto, una opción entre paradigmas. Es el paradigma de la economía versus el paradigma de la justicia. ¿Qué queremos? Justicia a través de juicios orales, o economía a través de arreglos en los que el juez tiene simplemente una intervención marginal y muy secundaria. No digo que prescindamos de la justicia reparadora, restaurativa, no digo que prescindamos totalmente de la composición. A estas alturas sería dramático que se dijera semejante cosa. Es imposible, pero cuidado, porque nos hemos enfrascado en un sistema de justicia oral que no es justicia oral, en un sistema de juicios orales que no son juicios orales, que son composiciones, que son arreglos. Y en México los arreglos en los que somos expertos suelen hacerse de una manera que amerita vigilancia, que amerita supervisión. Entonces, cuando a mí me dicen que la gran mayoría de los casos penales, de los litigios penales, se han resuelto a través de arreglos compositivos, soluciones alternas, el 80%, el 70%, el 90% me están diciendo algo que me preocupa profundamente, porque no me interesan esas estadísticas, esos números. Me interesa saber qué hay atrás de ese 80%. ¿Hubo realmente una solución justiciera, satisfactoria, adecuada, o simplemente despachó el asunto con rapidez, con el consabido carpetazo, en esa relación compleja entre personas de distinta fuerza, entre el Ministerio Público y el inculpado, entre la víctima y el victimario, que negocian y convienen? El procedimiento abreviado, que es nuestra gran opción procedimental, puede ser una fuente de tremendas injusticias y de tremendas corruptelas. Valdrá la pena que preguntemos en el medio abogacil y en los medios oficiales cómo va este asunto de los procedimientos abreviados, que promueve el Ministerio Público, no el inculpado, y que se resuelven cuando alguien acepta lo que quizás no hizo, con tal de salir de ese infierno que es el procedimiento penal. La misma literatura norteamericana que se ha ocupado del plea bargaining ha puesto el acento sobre algunas deficiencias, algunos problemas del plea bargaining. Yo no voy a hablar del plea bargaining, obviamente, pero no dejaré de mencionarlo, porque de ahí tomamos esa apuesta procedimental, de la experiencia en el plea bargaining, de la aceptación, de la responsabilidad, a sabiendas de lo que esto significa. El juez me va a explicar cuál es el sentido de mi aceptación, ya me lo explicó mi abogado, ya me lo explicó el Ministerio Público, está bien que me lo explique también el juez, yo quiero salir de eso, y por lo tanto, sí, soy responsable. Soy responsable, aunque no haya ocurrido en un hecho punible, con tal de salir de esto. Y si para eso tengo que ser generoso con quienes me han hecho la recomendación adecuada, lo seré. Perdonen que hable así, no sé si este es el foro para hablar así, pero si la realidad es esa, más vale enfrentarla. Más vale enfrentarla y ver cómo nos va a ir con ese tipo de arreglos. No en balde, cuando se hizo el diagnóstico para fines de la reforma penal de 2008, coincidieron todos los autores de ese diagnóstico, que fueron el Ejecutivo de entonces y el Legislativo de entonces y los medios académicos de entonces, en que nuestros males residían en 4 o 5 puntos que valía la pena destacar y que se destacaron en el proceso legislativo. Uno, la impunidad, que hemos hablado, una impunidad rampante. 2, la corrupción.
una corrupción de la que no nos hemos liberado y en la que parece que hemos navegado en aguas más profundas. Un envejecimiento de las normas y una incompetencia de parte de los aplicadores de la justicia. Esos fueron los diagnósticos. ¿Recuerdan ustedes aquello de si no pueden con esto renuncien? Bueno, era incompetencia de los aplicadores de la justicia. Eso ha desaparecido porque después de hacer la reforma, curiosamente, pusimos la mirada sobre la reforma y ya no sobre estos factores de nuestra tribulación en materia de seguridad y de justicia. Se nos olvidó el tema de la impunidad, se nos olvidó el tema de la corrupción, estoy exagerando, pero muy poco. Se nos olvidó el tema de la incompetencia y nos dedicamos acuciosamente a ver las formas de la ley y las recomendaciones de los juristas. Los otros factores están en la sombra, vale la pena sacarlos de la sombra para ver si corregirlos va a operar el nuevo sistema de justicia penal, en el cual, como dije, vale la pena poner muchas esperanzas, pero esperanzas activas, esperanzas correctivas, esperanzas que permitan que esa justicia penal no desemboque en una enorme decepción. Nos ha producido una gran ilusión. Creo, a pesar del escepticismo de la sociedad, en su momento produjo cierta ilusión. Porque se dijo que a partir de la nueva justicia penal se iban a suprimir los secuestros y muchas cosas, ¿no? Iban a desaparecer los delitos, iba a desaparecer el mal de la faz de la tierra. Bueno, muy bien, esa fue la ilusión. Pero no vaya a ser que tropecemos, que nos equivoquemos, que no corrijamos los factores de fondo, que no revisemos, que no leamos el código de procedimientos y que vayamos a tener al cabo de poco tiempo una decepción que nos lleve a dudar de la vía jurídica para la solución de los conflictos. Últimamente ha habido muchos seres dubitativos que se han tomado la justicia por mano propia. Esto ha reaparecido en la experiencia mexicana, con especial frecuencia y con especial crueldad, y parece ser que no los hemos convencido a estos ejecutores de mano propia que confíen en el juicio oral y que a través del juicio oral se hará la justicia que ellos reclaman. Muchas gracias.